Rocío siempre había sido una mujer de una belleza cautivadora, capaz de atraer todas las miradas a su paso. Sin embargo, aquella noche algo estaba por suceder que cambiaría por completo la forma en que se veía a sí misma, y quizás, todo lo que alguna vez creyó saber sobre su esposo, Leonardo, y su matrimonio. La noche empezó de manera tranquila y casi inofensiva, cuando ambos cruzaron las puertas de una fiesta organizada por un antiguo compañero de universidad de Leonardo. El ambiente estaba cargado de risas, humo de cigarrillos y el intenso aroma del whisky caro, una combinación peligrosa que poco a poco comenzaba a soltar las lenguas y desdibujar las barreras que mantenían las inhibiciones a raya. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir esta experiencia inesperada que sorprendió a todos. Empecemos. Leonardo, siempre orgulloso de su esposa, no tardó en presentarla a sus amigos. Pero en esta ocasión, su voz tenía un matiz diferente, una ligera nota de posesividad que Rocío no pudo pasar por alto. Era como si, en lo profundo de su ser, intuyera que esa noche sería diferente, que algo dentro de ella estaba a punto de romperse, algo que no tendría vuelta atrás. Las miradas de los presentes, principalmente hombres, no tardaron en centrarse en Rocío. Ella sentía una intensidad en esos ojos, casi depredadora, pero esa noche había algo más oscuro, una sombra que parecía envolverlo todo. Un escalofrío recorrió su espalda, en marcado contraste con el sofocante calor de la habitación. Y en esa fiesta, no había más mujeres, solo ella, rodeada por los amigos de Leonardo. De repente, Leonardo, en un intento por disolver la tensión que comenzaba a formarse, lanzó un comentario que resonó como una chispa a punto de encender algo mayor. Mi esposa Rocío puede conquistar a cualquiera aquí esta noche, dijo con una sonrisa que parecía esconder algo más. El ambiente cambió en un instante. La frase parecía ser más que una simple broma, tal vez un desafío o una prueba. Sus amigos intercambiaron miradas cómplices, como si todos estuvieran esperando ese preciso momento. Un reto no dicho flotaba en el aire. A medida que la noche avanzaba y las copas seguían llenándose, el tono de la reunión cambió. Lo que comenzó como juegos inocentes fue perdiendo su ligereza, dando paso a algo más oscuro. Rocío se convirtió en el centro de atención, con todos los ojos siguiéndola a cada movimiento, mientras las palabras de los hombres se volvían más atrevidas con cada sorbo de alcohol. Todo comenzó con un reto sencillo, besar a uno de los hombres en la fiesta. Rocío dudó, su corazón latía con fuerza descontrolada en su pecho, mientras la sala parecía cerrarse lentamente a su alrededor. Pero allí estaba su esposo, Leonardo, con esa mirada inescrutable que la desafiaba sin pronunciar palabra. Algo en sus ojos la impulsó a dar el paso que hasta entonces había evitado. Rocío se inclinó hacia el otro hombre, sintiendo como sus respiraciones se entremezclaban justo antes de que sus labios se unieran en un beso. Fue un beso cargado de tensión y peligro, el preludio de algo que no comprendía del todo, pero del que no podía apartarse. Ese momento marcó un punto de no retorno. El ambiente se impregnó de deseos implícitos, y las inhibiciones de Rocío empezaron a desvanecerse con cada copa, con cada mirada que compartía entre Leonardo y sus amigos. Una sensación nueva la recorría, tan embriagadora como el alcohol que fluía por su cuerpo, alimentada por la atención que estaba recibiendo. Los desafíos se tornaron cada vez más intensos, empujándola hacia un terreno que nunca había imaginado explorar. Los ojos de su esposo no la perdían de vista, y en su mirada oscura y profunda se mezclaban emociones que Rocío no lograba descifrar del todo. ¿Eran celos? ¿Posesión? ¿O algo más oscuro y retorcido que pasaba por su mente? No quiso detenerse a pensar demasiado, después de todo, era su esposo. Él observaba cada movimiento mientras ella se adentraba más en el peligroso juego, sus acciones haciéndose más atrevidas e íntimas con cada momento que transcurría. La tensión en la habitación era palpable, cargada de un deseo que resultaba tan excitante como prohibido. Uno de los amigos de Leonardo la retó a sentarse en su regazo. Aunque Rocío titubeó por un instante, terminó aceptando, consciente de la mirada ardiente de su esposo clavada en ella. Las manos del hombre se posaron en sus caderas, y un escalofrío recorrió su cuerpo, una mezcla de miedo y excitación. Los demás observaban con interés creciente, mientras sus comentarios se volvían más directos, más descarados en sus insinuaciones.
El corazón de Rocío latía con fuerza mientras comenzaba a entender lo que realmente se estaba insinuando, lo que en silencio todos ya habían acordado. La línea se había cruzado, y no había marcha atrás. La adrenalina del momento le estimulaba de maneras inesperadas, y sus movimientos se hicieron más osados, cada acción avivando la siguiente. Pronto se convirtió en el centro de la atención, atrapada en un juego que no comprendía del todo pero del que no podía escapar. Los desafíos se hicieron cada vez más explícitos, cada uno eliminando una capa más de sus reservas, dejándola expuesta bajo el peso de las miradas de los hombres. Y sin embargo, Leonardo permanecía a un lado, en las sombras, sin apartar los ojos de ella. Una leve sonrisa oscura asomaba en las comisuras de sus labios, disfrutando silenciosamente de lo que ocurría. La atmósfera se cargaba cada vez más de deseos no expresados, y mientras Rocío se volvía más audaz, las reacciones de los hombres a su alrededor se hacían más evidentes. Aunque sus palabras no lo expresaran abiertamente, las intenciones eran evidentes. Aunque disfrazadas con una sutil ambigüedad, Rocío se encontraba al borde, vacilando entre la adrenalina del momento y el temor de lo que aquello implicaba. Lo que significaba para ella, para ellos, para todo lo que había conocido hasta entonces. No había retorno, Rocío había cruzado una frontera, una que había sido delineada mucho antes de esa noche. Conforme la velada avanzaba, ella se entregaba más a esa sensación de poder y a la oscuridad que comenzaba a surgir desde lo más profundo de su ser. Ya no era solo un juego, había evolucionado hacia algo mucho más peligroso, algo mucho más tangible. La tensión en la habitación alcanzó un punto crítico, todo estaba al borde de estallar. Rocío comprendía que lo que sucediera a continuación cambiaría todo para siempre. No pasó mucho tiempo después de que diera ese primer paso, besando a otro hombre bajo la atenta mirada de Leonardo, para que la situación se descontrolara aún más. La noche estaba lejos de concluir, y los amigos de su esposo, animados por lo que ya había ocurrido, propusieron un nuevo desafío. Esta vez no eran simples palabras o retos inocentes, sino algo mucho más intenso, algo que requería mayor compromiso y riesgo. Rocío sintió como el aire en la sala se volvía denso, consciente de que las líneas que habían cruzado ya no podrían borrarse. Había un brillo en los ojos de los presentes, un deseo palpable que ella sentía en lo más profundo, una mezcla de miedo y excitación que aceleraba su pulso. El primer reto fue simple, casi inofensivo en apariencia. Ahora, desabrocha tu blusa. Era una petición aparentemente insignificante, pero la manera en que fue formulada, el modo en que las miradas la recorrían como si ya la hubieran desnudado, la hicieron sentir completamente expuesta. Rocío dudó. Sus dedos temblaban mientras se dirigían hacia los botones de su ropa. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo interrumpido por el latido acelerado de su corazón que resonaba en sus oídos. Pero Leonardo permanecía allí, en un rincón, con una expresión impenetrable. Sin embargo, la oscuridad en sus ojos dejaba claro que esto no iba a detenerse. Él no diría ni una palabra. Así que Rocío continuó, botón tras botón, desnudándose ante sus miradas. El calor de la anticipación llenaba el aire a medida que su piel se iba revelando poco a poco. Fue un proceso lento, casi torturante. Cada botón desabrochado era un paso más hacia ese abismo que, sin darse cuenta, ya había comenzado a recorrer. Cuando finalmente abrió por completo su blusa y la dejó caer, pudo sentir como las respiraciones colectivas de la habitación se volvían irregulares, como si todos estuvieran atrapados en ese instante de tensión cargada de deseo. Los desafíos se volvían cada vez más explícitos, más exigentes. Uno de los amigos de Leonardo, aquel que siempre sonreía con seguridad y cuyas miradas nunca abandonaban a Rocío, la retó a besarlo nuevamente. Era un desafío que ya había enfrentado antes, pero esta vez, las circunstancias eran completamente distintas. Esta vez, el peligro se había hecho realidad. No era solo un beso, era una declaración, un mensaje claro sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El beso se extendió más de lo que debía, y la chispa entre ellos era innegable. Rocío sintió la emoción de romper las reglas, de desafiar límites que antes consideraba inquebrantables. Las miradas de los demás la rodeaban con intensidad, como si se alimentaran de la conexión y del deseo prohibido que vibraba en el ambiente. Luego, como si una represa estuviera a punto de estallar, los desafíos comenzaron a llegar con rapidez,
cada uno empujando a Rocío hacia un estado que apenas podía reconocer, actos que jamás imaginó que realizaría, ni siquiera en sus fantasías más audaces. Se hicieron realidad. Los hombres empezaron a turnarse, sus manos explorando su cuerpo con una audacia que la dejó sin aliento. Rocío experimentó una mezcla de miedo y excitación, una sensación a la vez aterradora y fascinante que no podía evitar sentir. Lo más perturbador, lo que hizo que su corazón se contrajera sin relación alguna con el deseo, fue el silencio de su esposo, Leonardo. Su aprobación tácita ante una situación que se tornaba cada vez más intensa la desestabilizaba. Él estaba allí, siempre en las sombras, observando cómo sus amigos se tomaban libertades con su esposa, pero no hizo nada, no pronunció una palabra. Ese silencio oscuro y melancólico fue lo que más la afectó. Los retos se intensificaron hasta que le pidieron que se desnudara por completo. Aunque algo dentro de ella gritaba que se detuviera, que se diera la vuelta, se encontró obedeciendo. Su cuerpo temblaba de anticipación y miedo mientras se encontraba frente a ellos, completamente expuesta, sintiendo sus miradas recorriendo su piel. Era como si se hubiera convertido en un objeto, un trofeo en un juego retorcido del que no tenía control. Los amigos de Leonardo se tomaron su tiempo, cada uno desafiando más los límites, tocándola de maneras más íntimas y posesivas. Rocío sentía como todo se intensificaba, mientras Leonardo se mantenía al margen, su mirada fija y sin vacilaciones. La mente de Rocío giraba, intentando comprender, buscando desesperadamente una razón. ¿Por qué él no la detenía? ¿Por qué no la sacaba de esta pesadilla que había comenzado como un simple juego? Entonces, como un rayo de claridad que atravesó la niebla de la noche, Rocío comprendió la verdad. Leonardo estaba disfrutando. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Continúa para saber más. Saboreaba cada instante de su sumisión, cada acto de degradación que sus amigos le hacían soportar. Esto era lo que él quería, lo que necesitaba, verla de rodillas, reducida a esa situación, era su deseo. Cuando esa terrible comprensión la golpeó, algo dentro de Rocío se quebró. Ya no era solo un juego, era un descenso profundo hacia algo más oscuro, algo de lo que no estaba segura si podría escapar alguna vez. La noche aún no había terminado, y con una certeza que le revolvía el estómago, supo que lo que ocurriera a continuación cambiaría su vida para siempre. Uno podría pensar que existe un límite, un punto en el que se puede empujar a alguien, donde la mente, si no el cuerpo, protestaría, negándose a avanzar. Pero Rocío ya había superado esa frontera hacía mucho tiempo. Su voluntad se desmoronaba bajo el peso de todo lo que había sucedido hasta ahora. Los juegos y desafíos se habían transformado en algo completamente diferente, algo que iba más allá de las emociones simples o de la curiosidad. Y lo peor era que aún no había terminado, ni siquiera estaba cerca de hacerlo. La habitación había caído en un denso silencio expectante cuando uno de los amigos de Leonardo, el que siempre parecía el más audaz, la retó a hacer algo que generó una ola de sorpresa en el grupo. La desafiaba a que se lo metiera en la boca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, goteando vulgaridad, y en ese instante, todo se detuvo, todas las miradas se centraron en Rocío, aguardando su respuesta. Dudaba, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre ella. Esto se sentía diferente, más definitivo, más íntimo que cualquier cosa que hubiera sucedido antes. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su esposo, Leonardo, buscando alguna señal, algún indicio que le dijera que esto había ido demasiado lejos. Pensó que intervendría para poner fin a esta locura, pero lo único que recibió fue un asentimiento silencioso, un gesto que selló su destino. Leonardo, su esposo, el hombre que se suponía debía protegerla, le otorgaba permiso para descender aún más. Temblando, Rocío se arrodilló ante el hombre, su corazón latía descontroladamente en su pecho, una mezcla de vergüenza y un retorcido placer fluyendo por sus venas. Sentía las miradas de todos sobre ella, el peso del momento se sentía en la habitación. Todos contenían la respiración, como si presenciaran algo sagrado y profano a la vez. Mientras realizaba el acto, la atmósfera en el cuarto volvió a transformarse. La música juguetona que antes llenaba el aire había sido reemplazada por una esencia mucho más primitiva y peligrosa. La tensión era densa, casi asfixiante, mientras los hombres la observaban, sus miradas cargadas de lujuria y algo más oscuro,
quizás un sentido de posesión o la emoción de ver hasta dónde podían llevarla. Uno a uno, los amigos de Leonardo tomaron su turno, cada uno llenando la boca de Rocío mientras ella se perdía en la sensación. Su mente tambaleaba ante la intensidad de la vivencia, como si hubiera dejado su cuerpo atrás, observándose a sí misma siendo usada, pasando de mano en mano como un juguete. No había espacio para pensar, solo existía el acto y las reacciones que provocaba en los hombres que la rodeaban. Intentó, de alguna manera, mantener el control, aferrándose a una pizca de su esencia, pero con cada turno de cada hombre, sintió que se le escapaba. Cuanto más se adentraba en la sumisión, más desconectada se sentía de quien una vez fue. Rocío, la esposa, la mujer, estaba desvaneciéndose, reemplazada por algo que ya no reconocía. Indefinido, algo que no podía nombrar, pero que la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Los hombres empezaron a hablar sobre ella con mayor franqueza. Sus palabras eran impactantes y objetivas, despojándola de su humanidad. Estaba tan sumida en el momento que ya no podía protestar enérgicamente, absorta en la situación para que le importara. En ese instante, no era más que un objeto para ellos, algo que podían usar y luego desechar. La conciencia de esto le envió un escalofrío por la espalda, un temblor distorsionado que no lograba comprender del todo. Las emociones de Rocío eran un torbellino, una tormenta caótica de placer y vergüenza, deseo y repulsión. Intentó reconciliar lo que sentía con la realidad de lo que sucedía, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podía sentirse excitada por esto, por la pura degradación de todo? ¿Cómo podía disfrutar de algo tan absolutamente deshumanizante? Sin embargo, lo hacía. La vergüenza que sentía solo intensificaba lo que estaba viviendo. Leonardo se mantuvo en el fondo, con su expresión impasible, mientras observaba la sumisión de su esposa desplegarse ante él. En sus ojos había algo, una oscuridad retorcida. Y aunque Rocío no podía precisar qué era exactamente, sabía que esto era lo que había anhelado todo el tiempo. Su excitación era palpable, un hecho que solo profundizaba el sentido de humillación y traición que la invadía. Su corazón latía con fuerza en su pecho al darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podría retroceder. El peso de esa revelación era abrumador, pero también había algo provocador en ello que, a pesar de todo, le resultaba placentero. Había entrado en un mundo que no sabía que existía, un mundo de sumisión y degradación que, aunque la aterrorizaba, también le excitaba de maneras que no podía comprender del todo. La noche se alargó mientras los amigos de Leonardo se turnaban, cada uno empujando a Rocío más hacia un estado de sumisión. Su cuerpo respondía, a pesar de la confusión que invadía su mente y la vergüenza que sentía en sus entrañas. Ya no tenía control, ya no era la misma mujer que había sido solo horas antes. La Rocío que había llegado a esa fiesta había desaparecido, y en su lugar había surgido alguien dispuesta a someterse y degradarse frente a su esposo y sus amigos. A medida que la noche avanzaba, Rocío se hundía más profundamente en el abismo. No había vuelta atrás, la línea había sido cruzada y no había escape de la oscuridad que ahora la envolvía. Rocío entró al baño y cerró la puerta tras de sí. Inmediatamente se miró en el espejo y vio su reflejo distorsionado por el peso de la sumisión a la que se había sometido. Aquella Rocío era solo una sombra, un eco de la mujer segura que alguna vez fue. Sus ojos, abiertos por la conmoción y algo más oscuro, buscaban respuestas en el espejo, pero solo encontraban la evidencia de su propia degradación. Aún sentía el peso de las manos sobre ella, sus miradas penetrantes mientras tomaban lo que deseaban sin dudar. Leonardo había permanecido allí, observando y aprobando. Mientras Rocío confrontaba la dura realidad de lo que había permitido y en lo que se había convertido, se echó agua fría en la cara, intentando lavar la vergüenza y la sensación de su propio toque. Pero fue en vano, el agua se mezclaba con las lágrimas que ni siquiera había notado que caían. No había forma de escapar de lo sucedido ni de deshacer las decisiones ya tomadas. Al regresar a la habitación, la atmósfera se sentía más densa, la tensión flotaba en el aire como una niebla asfixiante. Cuando dio un paso hacia el centro, las miradas se fijaron en ella de nuevo. Esta vez, sin disimulo ni sutilezas, habían probado su sumisión y ahora deseaban más. Rocío podía percibirlo, un hambre palpable que amenazaba con devorarla. Y ahí estaba Leonardo, observando en silencio con una mirada oscura y aprobatoria,
su excitación apenas disimulada. Los hombres no permanecieron inactivos. Los límites que antes parecían firmes ya se habían desvanecido, derribados por las circunstancias de aquella noche. Ellos la empujaron más allá de lo concebido, exigiendo más. Rocío se encontraba obedeciendo, su mente entumecida y su cuerpo funcionando en piloto automático. Cada instrucción y cada acto humillante se convertían en un paso más profundo en una espiral de la que no podía escapar. Se sentía perdida, como una marioneta de sus propios deseos, su voluntad disolviéndose en la bruma de la sumisión que nublaba su razón. Entonces comenzó la competencia. Leonardo y sus amigos, alentados por lo que ya le habían arrebatado, empezaron a gritar para captar su atención. Era un juego malsano, cada uno intentando superarse entre sí, forzándola a ir más lejos, ansiosos por descubrir hasta dónde podían llevarla. Para ellos, Rocío ya no era una persona, se había convertido en un premio, un juguete para manipular. La humillación era insoportable y, aún así, su cuerpo la traicionaba. Podía sentir cómo su excitación aumentaba a pesar de la vergüenza, un ciclo repugnante de deseo y degradación del que no había forma de escapar. Uno de ellos propuso llevar la situación a otro nivel. El corazón de Rocío latía con fuerza, y su respiración se quedó atrapada en su garganta mientras aguardaba lo que estaba por suceder. Deseaba gritar y salir corriendo, pero sus pies no respondían, su voz no encontraba salida. El miedo y la anticipación se entrelazaban en su estómago, formando una mezcla tóxica que la dejaba aturdida y temblorosa. La condujeron al dormitorio, un lugar íntimo y sombrío que se sentía como una rendición definitiva. La cama se alzaba frente a ella, un símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. Al ser llevada allí, podía sentir la mirada de los amigos de Leonardo sobre ella, sus ojos desgarrando su piel, despojándola una y otra vez, llevándola al límite, poniéndola a prueba, rompiéndola. Rocío luchaba por mantener la compostura, pero con cada nuevo acto se sentía más alejada, perdiéndose en el abismo de la sumisión. Su mente se convertía en un torbellino de confusión y desesperación, mientras su cuerpo se transformaba en una marioneta al servicio de sus deseos. A pesar de todo, Leonardo la observaba desde la puerta, su presencia era una sombra oscura que se cernía sobre ella. Su excitación era palpable, un cruel recordatorio de cuánto disfrutaba al verla caer. Rocío ya no era la persona que solía ser, se encontraba perdida y quebrada, una simple cáscara de la mujer que alguna vez fue. A medida que avanzaba la noche, comprendía que no habría camino de regreso. Leonardo, el guardián a su lado, miraba mientras ella sucumbía a la oscuridad tejida por la noche, llevándola inexorablemente hacia un clímax inevitable. Este sería el acto final, el momento en que toda fachada se despojaría, exigiendo su sumisión total. No perdieron tiempo, uno a uno se acercaron a ella, con manos ansiosas y miradas llenas de un deseo voraz que no dejaba lugar para la compasión. El cuerpo de Rocío estaba abrumado por la intensidad de la experiencia, las sensaciones la alcanzaban desde todos los ángulos, cada una más intensa que la anterior. Estaba rodeada, sumergida, y por un breve instante se preguntó si así era como se sentía perderse por completo. Su mente era un mar de confusión. Sus pensamientos se entrelazaban de manera incoherente mientras cada uno de los amigos de Leonardo la utilizaba. Su cuerpo actuaba por instinto, incluso cuando su mente luchaba con la magnitud de lo que sucedía a su alrededor. Rocío se había entregado por completo, su cuerpo y su mente se rendían a los deseos de los hombres que la rodeaban. No había retorno en ese instante, era incapaz de reconocer a la mujer que una vez fue. Con el avance de la noche, sus acciones se tornaron más agresivas e insistentes, cada una empujándola hacia una sumisión más profunda, llevándola al abismo donde había perdido todo sentido de sí misma. Las emociones de Rocío fluctuaban violentamente entre el placer y la desesperación, un cóctel repugnante de sensaciones que la dejaba tambaleándose con cada momento que pasaba. Su sentido de identidad se desvanecía, quedando solo la cáscara de la mujer que había sido, un mero recipiente de deseos. En medio de todo esto, Leonardo dio un paso al frente por primera vez desde que comenzó la noche. Emergiendo de las sombras, se unió al acto, su presencia envolviéndola de una manera que aceleró su corazón. Su toque, aunque familiar, resultaba extraño en ese contexto, y Rocío sintió una retorcida sensación de alivio, al menos ahora no estaba sola en esta degradación. Sin embargo,
Estaba claro que la participación de Leonardo solo intensificaba su humillación. El hombre que una vez prometió amarla y protegerla ahora formaba parte de su caída, y la ironía de todo ello no se le escapó. Finalmente, la noche se tornó un eco de lo irremediable. Empezó a perder intensidad, dando paso al cansancio. Rocío yacía en la cama, su cuerpo marcado por los acontecimientos de la noche, mientras su mente se convertía en una sombra de desastre, luchando por comprender la magnitud de su sumisión y la cruda realidad en la que se había convertido. Este peso se asentaba en su interior como plomo. La habitación se había sumido en un silencio profundo. Los ecos de risas y burlas se habían desvanecido mientras los amigos de Leonardo se marchaban uno a uno, sus rostros exhibiendo satisfacción y una lujuria melancólica al abandonar el lugar. Solo quedaban ellos dos, Rocío y Leonardo, solos tras la devastación que habían provocado. Leonardo se acercó a ella, sus ojos reflejando una oscura satisfacción al observar la imagen de su esposa rota y sumisa en la cama, el mismo lugar donde había sido testigo de su desmoronamiento. Rocío encontró su mirada, su corazón estaba cargado con la comprensión de que esa noche lo había cambiado todo. Su sumisión era ahora total, y no había forma de escapar de la oscuridad que ambos habían decidido abrazar. La sonrisa de Leonardo era lenta y calculada, su aprobación por su degradación evidente en cada línea de su rostro. Había triunfado, y Rocío comprendió que, a partir de ese momento, su relación nunca volvería a ser la misma. Ahora le pertenecía por completo, y la certeza de este hecho la envolvía como un sudario, ahogando cualquier vestigio de la mujer que alguna vez había sido. Esta era su nueva realidad, una realidad forjada en el calor de los acontecimientos de la noche, sin posibilidad de retorno.